Hola, mi nombre es Raquel Zavala Sánchez y soy aspirante a la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Voy a hablarles acerca de un tema que me parece muy importante, que es la alimentación de los universitarios. En este caso, dicho tema lo delimité a la FES Aragón y los efectos físicos y anímicos que produce dicha alimentación. ¿Con qué finalidad realicé esta investigación? La realicé con la finalidad de que en estos tiempos los problemas más comunes de la actualidad son de problemas alimenticios, así como la obesidad, el sobrepeso y la mala alimentación. Quiero enfocarme en mi investigación en este problema, ya que por segunda vez inicio mi vida universitaria y en la primera que realicé me di cuenta que por falta de tiempo, por falta de interés o por falta de educación alimentaria, a veces los estudiantes comemos lo que tenemos a la mano y lo que es más fácil de conseguir. Y entonces esta población todos los estudiantes es la población que se alimenta de la peor manera. El objetivo de mi investigación es dar a conocer a los jóvenes y a la población en general que a causa de su alimentación pueden traer muchos malestares, ya sea físicos como dolores de cabeza, problemas estomacales o anímicos como irritabilidad, estrés. Busco en mí o saber por mí si realmente estos problemas son causados por la alimentación. También es con la finalidad de que a veces pues los jóvenes lo toman como simplemente por lo físico y hacen dietas que pues la verdad no tendrían que hacer. También hablamos de que los estudiantes y la gente que nos rodea eh, a veces les dicen que pues coman en la calle y no son capaces de prepararse ellos comida o de comer en lugares donde tal vez puedan darles algo balanceado. Es para crear conciencia de que sí es un factor que vale la pena tomar en cuenta, el de la alimentación. Para esta investigación yo seguí 3 pasos. La primera fue una investigación documental. En este caso, en investigación documental, busqué libros que tuvieran que ver con este tema, pero en específico fue muy difícil encontrarlos. Así que con Google Académico y con algunas otras páginas de internet pude encontrar muchos temas que hacían referencia a esto. En este caso, en artículos de revistas científicas. Y encontré muchos de otras personas que ya han realizado estos estudios, pero en países diferentes o con diferentes poblaciones, y de ahí pude basarme. Después hice una observación y una investigación de campo. En la observación y la investigación de campo, lo primero que hice fue acudir directamente al lugar donde se llevaba el problema o al lugar objetivo de mi investigación, en este caso a la FES Aragón y a los lugares donde se vende comida cerca de ahí. También hice una investigación de campo por medio de una encuesta, por medio de entrevistas y por medio de buscar, ¿cómo se podría decir? Buscar en específico a gente que se encontrara dentro del problema, no simplemente a grandes rasgos así a lo que yo creía. Y por último, verifiqué la información y la vacié. En este caso, yo utilicé varias herramientas. Entre las herramientas que utilicé para la observación y la investigación de campo, encontré eh, en internet que podría ser un formulario de Google. En él hice 10 preguntas basadas en el tema. También utilicé redes sociales para la difusión de la encuesta, libreta para anotaciones y bitácora y cámara fotográfica para la evidencia. En primera instancia realicé una investigación de campo yendo directamente al lugar. En este caso fui al lugar y pude observar por primera vez el lugar y saber a dónde es donde acudían los alumnos, saber de qué manera se alimentaban, qué era el tiempo en el que tomaban sus alimentos, qué tipos de alimentos eran los que se preferían. Después realicé la encuesta basada en las 10 preguntas de mi tema y pude darme cuenta
que los estudiantes de la facultad, la verdad, sí llevan una mala alimentación. En la segunda intervención pude ya ir directamente con personas un poco que supieran más del tema y además pude tener como un mayor acercamiento a lo que se vendía y a lo que se preparaba dentro de la escuela. En cuanto a los resultados de las encuestas de mi investigación, me di cuenta que la edad aproximada de los estudiantes oscila entre los 20 y 30 años, que tienen muy mala alimentación, ya que yo hice una pregunta que nos hablaba sobre qué era lo que se consumía, si comida chatarra, comida rápida, ensaladas, o si la comida la preparaban directamente en su casa y la llevaban a la escuela, o que si la compraban ahí en la escuela. Me pude dar cuenta que los resultados arrojados eran que la mayoría de los alumnos compran la comida que se prepara en la escuela, no llevan ellos comida, y que además lo que más consumen es lo conocido como garnachas o antojitos mexicanos. Malos hábitos en cuanto a los horarios. Hablamos de malos hábitos en cuanto a los horarios porque un alumno que llega a las 7 de la mañana a la escuela llega sin desayunar y ¿qué hace? Se compra un cigarro, una coca, un gansito y comen eso a las 7. Tal vez a las 3 de la tarde que vuelven a tener tiempo vuelven a comer. Tienen muchas horas sin comer y además de muchas horas sin comer, comen lo primero que encuentran, cosas con grasa, cosas mal preparadas, cosas contaminadas. Y después de eso, todo lo que recorren el camino y vuelven a comer 9, 10 de la noche que terminan sus labores. Entonces, la verdad, son intervalos de tiempo muy grandes sin alimentación y cuando se alimentan lo hacen de mala manera. Consumo de un buen número de calorías de manera inadecuada. Hablamos de esto en que tal vez las kilocalorías que consumen son las adecuadas, pero lo hacen de mala manera. Más adelante les voy a hablar sobre la dieta que deberían de llevar los alumnos de esta edad y la dieta que llevan. Después, la mayoría niegan padecer enfermedades a corto plazo. En la encuesta que yo realicé preguntaba si ellos habían padecido de alguna enfermedad a causa de la alimentación que llevaban. Y la verdad es que no. Dicen que el 61.5% nos dice que no tiene ningún problema de ningún tipo de enfermedad ni nada por causa de su alimentación y el 38.5% dice que sí. Pero según estudios, a largo plazo es más común que las enfermedades que no tuvieron de jóvenes las tengan más adelante. Bueno, ahora sí, vamos a hablar dieta balanceada versus una dieta universitaria común. Hablamos de que la OMS nos establece que los hombres de entre 20 y 30 años deben de consumir de 2.000 a 2.500 calorías diarias y las mujeres de 1.500 a 2.000 calorías diarias. Pero nos habla de que este 100% debe de dividirse 60% de carbohidratos, 25% de lípidos, 15% de proteínas y estas deben de estar ingeridas en 5 tiempos. Ahora, yo hice como una aproximación, que algún tiempo que estudié en la universidad, que conozco lo que se alimentan los universitarios, puedo hacer como una aproximación a lo que podría ser una alimentación común o una dieta común diaria en un universitario. Hablamos de un desayuno que puede ser una sopa maruchan o sopa instantánea, una Coca-Cola de 600 mililitros y un cigarro. Nos dice que de la sopa instantánea son 291 kilocalorías, de la Coca-Cola de 600 mililitros son 252 kilocalorías y de un cigarro son 10 calorías, hablando de que en el desayuno estamos comiendo o consumiendo 553 kilocalorías. En la comida, una gordita que equivale a 374 kilocalorías, otra vez una Coca-Cola que es la fiel compañera de los universitarios de 600 mililitros de 252 kilocalorías y unas frituras con salsa valentina que equivalen a 295.2 kilocalorías, hablando de que en la comida estamos consumiendo 921.2 kilocalorías. En la cena, bueno, la mayoría de estudiantes
hablando de que yo estuve en un turno matutino, en la hora de la cena llegan a sus casas y comen un guisado de lo que preparó su mamá y comen costilla de puerco con arroz, 200 gramos, hablando que nos da 329 kilocalorías, café, que son 200 mililitros, una taza de 200 mililitros, 35 kilocalorías, y 4 tortillas que equivalen a 163.5 kilocalorías, y estaríamos consumiendo 527.5 kilocalorías. Si nos damos cuenta, la suma nos da 2000 calorías aproximadamente. Entonces, no estaría mal el consumo de kilocalorías, sino la manera en la que lo estamos consumiendo. La verdad, los alimentos son bajos en nutrientes y muy altos en grasas y en azúcares. Otro problema es la contaminación de los alimentos, porque los alumnos pues no comen directamente en su casa, o la mayoría de alimentos no son preparados en su casa. Según la OMS, se estima que cada año se enferman en el mundo unos 600 millones de personas por ingerir alimentos contaminados y que 420,000 mueren por esta misma causa. Entonces podemos hablar de que pues los universitarios es muy raro los que llevan una dieta balanceada. Son pocos los que se alimentan sanamente. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de enfermedades causados por la mala alimentación. En primera instancia, podemos hablar de la diabetes. Este es un conjunto heterogéneo de síndromes hiperglucemiantes que resultan de la combinación de un defecto en la función del beta-páncreas y por otra parte la disminución de la sensibilidad de la insulina en los tejidos diana. A grandes rasgos podemos decir que la diabetes es la falta de insulina en el cuerpo. Estamos hablando en este caso de la diabetes mellitus, que es la que puede ser producida por la mala alimentación. A diferencia de lo que cree la gente, la diabetes es más común que se cree por mala alimentación que por genética. A veces la genética nada tiene que ver, pues hay personas que de genética tienen muchos familiares diabéticos, pero se alimentan bien y nunca les da diabetes. Y hay personas que no tienen a ningún familiar con diabetes, pero su mala alimentación se las produce. Enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, nos dice Liefeder, que es una enfermedad que consiste en el estrechamiento de los vasos sanguíneos. En este caso, lo que hacen las arterias es como taparse. Se tapan y ya no permiten que pase bien la sangre ni nada de eso. Y lo que pasa por esto es que porque se consumen muchas grasas. Estas se sitúan en una de las menos beneficiosas del organismo y se obstruye el paso de los vasos sanguíneos a causa de consumir mucha grasa. La osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos. Se vuelven frágiles y pues a veces se rompen o ya no puedes tener buen mantenimiento del cuerpo o así, se encorva la cintura, muchas cosas se producen por la osteoporosis. En este caso también es por consumir mucha grasa. Anemia. Hablamos de la anemia cuando se dice que es falta, que el cuerpo tiene falta de hierro. En este caso, como lo dice, pues se da por consumir productos bajos en hierro, por no consumir productos con hierro. El cáncer. El cáncer todos podemos creer que puede desarrollarse pues por genética, vamos a lo mismo, pero no, el cáncer también en el estómago y en el hígado puede ser causado por la mala alimentación, en el colon también. Después la hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia. Esta es un aumento en la cantidad normal del colesterol en la sangre. Dice que es por la ingesta abusiva de grasas animales o de alcohol. Esta ocasiona que primero el cuerpo jale todo el colesterol y después los nutrientes. Entonces eso lo que hace es que el colesterol sea muy alto y cause muchos problemas físicos. La gota. Hablamos de la gota, que consiste en el dolor de rodillas y articulaciones severo. También es causado por la mala alimentación, hablando de un alto consumo de carnes rojas, bebidas azucaradas o alcohólicas. La caries. Son daños causados en los dientes
por consumir en mayor medida azúcares, hidratos de carbono y grasas. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la elevación de nuestra presión debido a la incorrecta circulación sanguínea. Esto es por el exceso de sales y grasas contenidas en algunos alimentos. Por último, y no menos importante, yo diría que es la más común y la más importante de las enfermedades por la mala alimentación, la obesidad. Esta se da debido a la ingesta de comida abundante y nos lleva al incremento desproporcional de la grasa. Cuando somos obesos podemos tener muchos malestares y no simplemente por la obesidad, sino por el peso nos pueden empezar a doler los huesos, podemos tener muchos problemas estomacales, no poder dormir bien. Entonces, la obesidad yo creo que es una de las más importantes de las enfermedades causadas por la mala alimentación. Conclusiones. Podemos concluir que a los estudiantes de esta edad nos falta un poco de cultura alimentaria, ya que los jóvenes pues dejan pasar todo como si no hubiera un mañana. La verdad es que desde chicos debemos de inculcarles que deben de alimentarse de una manera correcta y balanceada. Los jóvenes con mala alimentación se convierten en adultos enfermos. De hecho, cuando de joven se dejan pasar las cosas, no nos cuidamos, comemos muy mal, consumimos bebidas alcohólicas, cuando somos adultos es cuando vemos todos los estragos de lo que no nos cuidamos cuando fuimos jóvenes. Y por último, la mala alimentación sí trae consecuencias a la salud. Aunque en las encuestas que yo realicé y aunque muchos jóvenes lo nieguen, la mayoría de las enfermedades que tienen los jóvenes es por causa de esto. Bueno, aunado a otros factores, pero sí también es un factor muy importante. Además de que en un futuro nos puede traer muchos problemas. Por último, mis recomendaciones son beber mucha agua, hacer ejercicio, consumir menos azúcares, llevar comida preparada de su hogar, intentar consumir más frutas y verduras, alimentos altos en hierro. Y recomiendo a quien quiera investigar sobre este tema que se tome el tiempo de ponerse en los zapatos de los estudiantes, de darse cuenta de que a veces los jóvenes o los estudiantes tenemos una mala visión de lo que es sano y lo que no es sano, porque a lo mejor para nosotros comer un sándwich de los que venden afuera de la escuela es sano y nos damos cuenta de que los productos con los que los prepararon pues no son los mejores. Entonces este sería mi tema. Muchas gracias por haber puesto un poco de su tiempo en escucharme.